Ok, perfecto. Eh, sí, cuando hice mi cambio a ser un desarrollador iOS, tuve la suerte de contar con buenos mentores que desde el principio me fueron guiando a las buenas prácticas de desarrollo de software. Una de esas prácticas fue escribir pruebas unitarias. Entonces yo desde el principio, desde que estaba prácticamente aprendiendo Swift y los fundamentos del desarrollo de iOS, yo ya estaba aprendiendo a cómo hacer pruebas unitarias y fue una gran fortuna que fuera así, porque en la mayoría de los casos los desarrolladores iOS comienzan a escribir pruebas unitarias ya cuando llevan bastante tiempo desarrollando. Y bueno, más sobre mí, a nivel personal, me gusta mucho la música, en particular tocar el piano es mi hobby favorito. Y mi Twitter, para los que gusten seguirme, es Oliver Pérez-Dev. Bueno, Mario, te cedo. Hola, hola a todos. Mira, para una pequeña pausa, perdón, creo que otra Vale, vez, el último intento, si no ya probamos algo como Zoom. Un segundo. No sé qué ok. pasa con esto, que ¿No está sonando el audio? creo que no está live en Facebook. ¿Sí está live? ¿Sí? Ah, vale, entonces sigamos. Ok, perfecto. Mario, Eh, vale, sí, gracias. Bueno, yo soy Mario, soy iOS developer. Tengo ya aproximadamente 5 años de experiencia. Mi carrera ha sido casi todo sobre mobile. Tengo un poco de experiencia con React Native. Y igual que Oliver, también tuve la fortuna de tener mentores que me apoyaron para ver todas las ventajas, ¿no?, de los unit tests. Y bueno, como hobbies, me gusta el idioma japonés, lo estoy estudiando, me gusta el anime y sobre todo ya empezar a entenderlo sin subtítulos. Y bueno, vamos a comenzar. Oliver va a comenzar hablando sobre qué son los unit tests. ok. Bueno, primero quiero hacer una pequeña acerca de un pequeño problema cultural que tenemos la comunidad de iOS, y es que no tenemos muy inculcado escribir pruebas unitarias, implementar test-driven development. Y bueno, en parte este problema se debe a que casi toda la documentación que consultamos, incluso la documentación oficial de Apple, no tiene pruebas unitarias. Ningún ejemplo que te muestran tiene pruebas unitarias. Incluso el código que te muestran como ejemplo, cuando apenas estás aprendiendo, ni siquiera es fácil de testear. Y esto es muy diferente a lo que pasa en otras comunidades de desarrollo. Quizá el ejemplo más claro es en la comunidad de Ruby, en la que ahí sí está muy inculcado. Incluso ellos les gusta presumir mucho de que desde que estás aprendiendo el lenguaje de Ruby, ya vas aprendiendo al mismo tiempo cómo escribir pruebas unitarias. No necesariamente test-driven development, pero sí es como de lo básico que aprendes cuando aprendes Ruby. Entonces, para ellos es mucho más natural adoptar el test-driven development que lo que es para un desarrollador de iOS. Y bueno, precisamente por eso quisimos hacer esta plática. Va dirigida a cómo podríamos nosotros, desarrolladores iOS, comenzar a dar los pasos hacia comenzar a utilizar test-driven development en nuestro día a día, ya que creemos que nos da muy buenos resultados y muy buenos beneficios. Siguiente diapositiva, por favor, Mario. Ok, esta plática no está dirigida a enseñarte a hacer pruebas unitarias desde cero. Si ya sabes escribir pruebas unitarias, perfecto. Si no, pues quisiéramos aún así tocar un poquito, repasar definiciones básicas y conceptos básicos de una prueba unitaria en sí. Y bueno, para eso la primera pregunta. Perdón, estoy escuchando mi voz en eco. No sé si alguien activó su micrófono. Ok, vale. Sí. Bueno, la primera pregunta a hacer es, ¿qué es una prueba unitaria? Bueno, aquí tengo una definición. A mí me gustó esta definición, que dice que las pruebas unitarias es código no productivo, es decir, que no va a aportar directamente una funcionalidad a un usuario final y
que nos permite, su objetivo es validar que una unidad de nuestro código productivo funciona de manera esperada. En esta definición, habría también que definir a qué nos referimos con el término unidad. Es un poco más difícil de definir qué es una unidad de código. Podría ser tal vez una función, podría ser una propiedad, podría ser un inicializador. Pero esta definición de prueba unitaria a mí no me gusta tanto. Me gusta más a mí definirlo de la siguiente manera. Las pruebas unitarias también se les conoce con el nombre de pruebas aisladas o pruebas de componentes aisladas. Y esta definición me gusta más porque hace énfasis de que estamos probando un componente aislado del resto del sistema, es decir, en condiciones controladas. Incluso otra forma de referirnos a las pruebas unitarias que me gusta mucho a mí es no recuerdo exactamente el nombre del autor, me parece que es Daniel Reisenberg. Tiene una página web que es JetBrains, me parece, que él menciona de que no le gusta usar la palabra prueba, no le gusta el término de prueba, porque para él una prueba es como un experimento, implica que no conocemos lo que va a suceder y como que vamos a estar experimentando hasta conocer lo que debe suceder. Él dice que es más preciso usar el término verificar, porque una prueba unitaria lo que debe de hacer es verificar el comportamiento que ya conocemos que debe de suceder. Entonces, una definición más completa, más clara de qué es una prueba unitaria, se podría decir a que es una verificación del comportamiento esperado de los componentes aislados del resto de nuestro sistema. Esto tal vez suena un poco complejo, confuso. Si nunca has escrito una prueba unitaria, tal vez esto no sea claro para ti, pero más adelante vamos a hacer un ejemplo con código de lo que es TDD y ahí vas a poder ver con claridad qué es una prueba unitaria en acción. ¿Puedes ir a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Una buena prueba unitaria debería tener estas 5 características que son abreviadas con el acrónimo de FIRST. La F significa fast y quiere decir que nuestras pruebas deben ser tan rápidas como sea posible. Entre más rápida sea nuestra prueba, mejor. Porque imagínense el caso de estar trabajando en un proyecto muy grande que tenga cientos de pruebas o miles de pruebas, y si cada prueba se tarda en ejecutar, no sé, un segundo o un tiempo considerable, al sumar todas estas pruebas va a ser muy tardado verificar que nuestro sistema se esté comportando de la manera esperada. En cambio, entre más rápida sea una prueba, si tenemos miles de pruebas y se tardan un segundo en ejecutar todas, pues eso va a fomentar a que el desarrollador constantemente esté corriendo las pruebas para asegurarse de que no ha roto nada. La siguiente característica de una buena prueba unitaria es que deben ser isolated, que en español quiere decir aislada. Y a lo que se refiere es que nuestras pruebas deben estar separadas del resto de nuestro sistema. Es decir, nuestra prueba unitaria no debe de modificar lo que hay en nuestra base de datos, no debe de guardar datos en caché, no debe de ejecutar requests reales a un servidor. Todo lo que necesita la prueba unitaria debe estar contenida dentro del cuerpo de la función. Y cuando se termine de ejecutar la prueba unitaria, el estado del resto del sistema debe de permanecer intacto, como estaba antes de ejecutarse la prueba. La otra característica muy importante es que deben ser repeatable, es decir, repetibles, es decir, determinísticos. Quiere decir que si una prueba falla, la siguiente vez que la corramos debe seguir fallando. Si nuestra prueba a veces pasa, a veces falla y su comportamiento varía, va a dejar de ser confiable y va a dejar de ser muy útil. Entonces,
nosotros, nuestras pruebas, si nuestro código se comporta como debe, si su comportamiento es correcto, nuestras pruebas siempre deben pasar, y lo mismo es cierto para el caso contrario. La otra característica que deben tener una prueba unitaria es que deben ser self-verifying, es decir, que no deben de requerir una interpretación extra más allá de su resultado. ¿A qué me refiero? Si una prueba falla, nosotros no deberíamos de tener la necesidad de verificar de que efectivamente falló. Es decir, si la prueba falla, debe significar sí o sí que hay un problema en nuestro código. O si nuestra prueba pasa, también debe ser suficiente para verificar que nuestro sistema tiene el comportamiento esperado. Y por último, a mí se me hace muy importante, es la T de first, significa timely, o traducido al español, querría decir oportuno. Es decir, las pruebas deben ser implementadas en el momento oportuno. No sé, imagínense el ejemplo de que tal vez nuestro project manager o nuestro product owner nos presionó demasiado para sacar un feature a producción. Y dijimos, no, pues ahorita no tengo tiempo para escribir pruebas, simplemente voy a mandar mi código a producción, y ya que esté en producción y ya no tenga presión, entonces ahora sí voy a escribir mis pruebas. Pero ¿qué pasaría si cuando escribimos las pruebas, una vez que el código ya está en producción, con nuestras pruebas encontramos que hay problemas, que hay bugs? Bueno, en ese momento pues ya no tendría mucho caso descubrirlo. Ya no sería el momento oportuno para descubrirlo, ya está en producción. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta: ¿cuándo es el momento más oportuno para implementar las pruebas? Y bueno, la práctica de TDD te responde esa pregunta diciendo antes de escribir tu código productivo. Ese es el mejor momento, el momento más oportuno para escribir tus pruebas. ¿Puedes darle la siguiente diapositiva, por favor? Mario, ¿podrías cambiar la diapositiva? ¿No lo ves? No, se quedó congelada mi pantalla en lo de características. Ok. Sí, ya. Esa es la que quería. Bueno, una vez dicho lo anterior, vamos a ver cuál es la anatomía ideal de una prueba unitaria. Cuando trabajamos nuestras pruebas unitarias con el framework nativo de Apple, que es XCT-Test, nuestras pruebas deben empezar con la palabra test. Ahí está marcado en azul en esta diapositiva. De esta manera, el framework va a saber que esta función es una prueba y la va a incluir dentro de su suite de pruebas. Hay otros frameworks de terceros para escribir pruebas unitarias. Creo que los más famosos son Quick y Nimble. Esos, francamente, no he trabajado con ellos, solo he trabajado con las pruebas nativas. Bueno, esta es la estructura que yo he usado y que creo que es muy recomendable, muy buena, que es para el nombre de nuestra prueba, usar la nomenclatura de Roy Osherov. Roy Osherov fue el autor del libro The Art of Unit Testing. Ese libro está escrito en C#, pero se hizo muy famoso ese libro y prácticamente se hizo un estándar, muchas de las cosas que mencionan ahí. Y la comunidad de muchas plataformas, incluidas en iOS, ha adoptado esta especie de estándar para los nombres de las pruebas unitarias, que es en la primera parte de nuestra prueba, decir lo que estamos testeando. Si estuviéramos testeando una función, por ejemplo, ahí iría el nombre de la función. Luego, separar con un guión bajo cuáles son los inputs que espera recibir lo que estamos testeando. Y utilizar otra vez un guión bajo para separar cuál es el resultado esperado. Tal vez a muchos les va a chocar un poco esta estructura, porque nosotros en Swift estamos muy acostumbrados, es el estándar, usar camel case. Pero créanme que es muy útil en nuestras pruebas utilizar esta nomenclatura y estos guión bajos
porque nos permiten de un vistazo identificar qué es lo que está haciendo nuestra prueba. En cambio, si no dejaran estos guión bajos, quedaría un nombre gigantesco y difícil de entender a primera vista. Ahora, los tests idealmente deben de estar separados en 3 partes. Aquí están separados por los comentarios verdes. La primera parte, algunos autores la mencionan como la parte de arrange, algunos otros lo mencionan como given, y es la parte donde vamos a configurar las condiciones iniciales de nuestra prueba. La segunda sección, que es el act, o dependiendo del autor, when, es el momento en el que vamos a ejecutar una acción que nos va a producir un resultado. Y la última parte del test se usa algunos lo llaman assert, otros le llaman then, es donde vamos a verificar que nuestro resultado sea el esperado. Ahora, otro término muy utilizado en el mundo de las pruebas unitarias es SUT, que es un acrónimo que en inglés significa System Under Test, que esto va a ser, por ejemplo, si nuestra prueba estamos usando cierta clase, si nuestra clase va a ser lo que vamos a estar probando, entonces nuestro System Under Test va a ser dicha clase. En la práctica, yo siempre sigo todas estas características que les mencioné. Lo que a veces sí no me gusta hacer tanto es escribir estos comentarios de arrange o given, act or when. Yo personalmente prefiero simplemente dejar un espacio, pero siempre debe quedar claro cómo está dividido en esas 3 secciones. La parte en la que vas a preparar las condiciones iniciales, la parte en la que vas a ejecutar la acción y la parte en la que vas a verificar los resultados. Y bueno, esto es lo que queríamos repasar y comentar acerca de las pruebas unitarias. Puedes darle a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora sí ya vamos a comenzar a tocar nuestro tema principal, que es Test Driven Development, o en español, desarrollo guiado por pruebas. El Test Driven Development realmente te cambia la forma en la que piensas el código. O sea, es romper con los paradigmas que probablemente tenemos como desarrolladores iOS de primero escribir el código productivo, primero pensar en el código productivo. Entonces, nos gusta mencionar a veces la metáfora de la película de Matrix, de que es como tomar la píldora roja. Muchos dicen que hacer TDD no te va a hacer un gran desarrollador, pero todos los grandes desarrolladores usan TDD. Y hay muchas razones por ello. Y esperemos que en esta plática vayan a quedar claras algunas de estas razones. Y la siguiente sección va a comentarla Mario. Hola, ¿qué tal? Oliver ya mencionó un poco de qué significan las pruebas, digo, las siglas de TDD, y un poco sobre cómo se escribe una prueba unitaria. Ahora vamos a mencionar el proceso de TDD. Y son 3 pasos. Es un proceso muy simple. Y bueno, el primer paso siempre va a ser escribir un test unitario que falle. Este paso es el más importante porque lo más importante de nuestras pruebas es tener garantía de que fallan cuando haya algo malo. De nada nos sirven unas pruebas que siempre pasen, ¿no? Entonces, el primer es el que siempre tenemos que hacer. O sea, siempre necesitamos validar que nuestro test falle. Segundo paso es escribir el código de producción más obvio que haga pasar la prueba. O sea, este es el mínimo código necesario para hacer para pasar de un test que nos manda un fail a un test en estado verde, que es en green. Aquí no hay que adelantarnos. El proceso de TDD tiene que ser paso a paso. No hay que ir más allá. Eso es hasta el paso 3, que ahora que ya tenemos un código que funciona, ya podemos refactorizar y limpiar nuestro código de producción.
Y bueno, este es un ciclo, siempre es rojo, verde, refactor, ¿no? Esto es lo que nos enseña TDD a que debemos seguir siempre. Y bueno, vamos a explicar un poco de las ventajas de Test Driven Development contra Test After Development, o sea, hacer pruebas después de nuestro desarrollo. Y bueno, de las desventajas que hay haciendo pruebas después de que desarrollamos, es que escribir pruebas unitarias después de nuestro código de producción es difícil. Es difícil porque no es nunca pensamos en hacer nuestro código testeable. A lo mejor no tenemos las dependencias tan fáciles de acceder para poder testear. Y mucha de la mentalidad que hay en Test After Development es make it work, then add test coverage. O sea, solo las pruebas al final solo las queremos usar para una métrica que tampoco es tan no nos ayuda, Fiable. Ajá. tan viable. Y sobre todo, si seguimos la práctica de Test After Development, esto nos va a pasar, es de ley, que nos va a dar miedo cambiar el código. Si nos da miedo cambiar el código, no lo vamos a tocar. Pero si lo tocas y lo rompes, ya es código tuyo, ¿no? Ya es tu problema. Entonces, el Test After Development, a largo plazo, lo que va a resultar es un código que se va a empezar a pudrir. Nunca va a haber mejoras porque tenemos miedo. El código se va a hacer un monstruo incontrolable que nadie va a querer mantener, y casi siempre va a terminar en que vamos a reescribir la aplicación. ¿Cuántas veces hemos visto que ya nadie sabe qué está pasando, nadie puede resolver un bug? Y eso es, a largo plazo, es súper costoso para el negocio también. Y ahora vamos a hablar un poco de las ventajas de TDD. La primera ventaja es que si seguimos la disciplina de escribir nuestros tests primero, vamos a tener un mejor diseño en nuestro código. Vamos a poder más fácilmente crear un código modular, aislado. Va a ser más fácil, por ejemplo, hacer frameworks. Si algún día quisiéramos separar nuestra capa de presentación en un framework y reutilizarlo en, no sé, en Apple Watch y en iOS, si seguimos TDD y nos va a resultar en un diseño que va a ser muy fácil hacer esto. Sí, de hecho, eso que mencionas, tal vez podrás no conocer qué es inyección de dependencias, podrás no conocer qué es inversión de dependencias o sobre patrones de diseño o sobre clean code, pero si usas TDD, casi siempre de ley vas a terminar con un código que de hecho sigue sus principios, que va a estar bien desacoplado y bastante limpio. Sí, correcto. Como dice Oliver, muchas veces estos términos pues nos espantan, ¿no? Inyección de dependencias, ¿no? ¿Qué es eso? Pero puede ser que lo estemos usando diario y ni siquiera sepamos, ¿no? Que ya estamos practicando estas definiciones. También es bueno conocerlas para saber, para darle una definición, ¿no? A todo lo que hacemos. Y bueno, otra ventaja que tiene mucho que ver con la del diseño es que mejoramos la calidad del código. Otra ventaja es que los tests nos sirven como documentación. Si otros desarrolladores entran al proyecto, pueden guiarse en los tests para saber cómo se comporta el código de producción. Y también nos da mucha flexibilidad, como ya lo dije, a mover frameworks, a refactorizar y a tener, pues siempre buscar mejorar, ¿no? Nuestro código, dejarlo más limpio de lo que lo encontramos. Claro, hasta incluso algunos dicen que el TDD es una práctica de desarrollo ágil. Sí, correcto. De hecho, la mencionan mucho en las prácticas de Extreme Programming. Es una práctica básica, ¿no? Para el Extreme Programming y metodologías ágiles. Y la velocidad de desarrollo, aunque
puede tener una curva de aprendizaje un poco difícil, acostumbrarte a TDD. A largo plazo es rapidísimo. O sea, les quiero recomendar un artículo que encontré que se llama TDD, Why I Decided That Debugging Wasn't Worth My Time. Hace un análisis, se hace un análisis de cómo a largo plazo el TDD es mucho más rápido y, y ya no perdemos tanto tiempo debugueando. O sea, TDD tampoco nos va a librar 100% de los bugs, pero se considera que en un 80% del tiempo que dedicamos a bugs se mitiga, ¿no? con TDD. Y ahí también tenemos mitos sobre TDD de que me quita tiempo. A largo plazo no, definitivamente no. Es difícil, puede ser, es un proceso simple, lo más difícil es tener la disciplina de aplicarlo siempre, pero Exacto. no es difícil, o sea, es disciplina y ya. Y otro mito, framework como UIKey no te permite hacer TDD. Este es un mito que no es cierto, o sea, podemos hacer TDD con UIKit, incluso con SwiftUI. Es un poco más difícil con SwiftUI. Como dice Oliver, en iOS tenemos un problema cultural que viene desde Apple, pero no es imposible. O sea, podemos seguir TDD independientemente del framework que usemos. Y la mejor ventaja que, según Uncle Bob, Rob Martin, que es autor de varios libros, de Clean Code, por ejemplo, que la mejor ventaja de TDD es que nos da confianza, ¿no? Si tenemos confianza al cambiar nuestro código, pues ya no tenemos ese miedo, ¿no? que teníamos de romper algo. De hecho, al tener la confianza, el código, en vez de pudrirse, se va a hacer más limpio y Y haces cambios más rápidos, ¿no? cambios más rápidos. Si, por ejemplo, si negocio nos pide un cambio, porque tenemos la confianza en nuestros tests que respaldan todo el comportamiento que sabemos que funciona. Claro, y ahí el que sale ganando es el negocio. Sí, el negocio, nosotros también, ya no perdemos tanto el tiempo debugueando. Hay unos bugs que son dificilísimos. O sea, resolver bugs, entre más tarde en la etapa del desarrollo los resolvamos, es más caro para el negocio. Claro. Y bueno, esto es lo que pasa. Temprano, si no usamos estas buenas prácticas, el proyecto se va a incendiar y hay que reescribirlo. Y aquí hay muchas de las fuentes que hemos estado estudiando. Quiero recomendarles Working Effectively with Legacy Code, ya es un clásico. Ahí menciona la importancia de usar TDD también para ir limpiando código legacy. iOS Unit Testing by Example es de los pocos libros y fuentes que existen especializadas en testing de iOS. Los recomiendo muchísimo. Además está actualizado. Sí, está actualizado. El autor en su blog sube posts interesantes. Sí, es muy buena fuente. Y bueno, los de Uncle Bob también le da su importancia a TDD. Está el de Clean Architecture, Clean Coder y Clean Code. Ya igual son muy famosos, se los recomiendo. El The Art of Unit Testing ya lo mencionó Oliver. Aunque esté en C Sharp, pues nos sirve, ¿no? También para iOS. The Pragmatic Programmer ya es otro clásico. Tiene varios temas. Y también tiene un capítulo, ¿no? que toca mucho la parte de testing. Y un libro que acabo de leer que la verdad está súper bueno, se lo recomiendo, es Accelerate. En este libro hacen un análisis súper profundo de muchas compañías de software. Es un análisis que duró 3 años y analizaron qué factores influyen en que una compañía de software tenga un buen performance o un mal performance. Y una de las bases, con datos concretos, o sea, hicieron un análisis estadístico súper profesional,
Una de las bases es un suite de test automatizado. Está comprobado, en ese libro es cortito, se lo recomiendo para que se den cuenta del poder que puede tener seguir estas buenas prácticas de testing. Y bueno, un primer paso para TDD es hacer code katas. No sé si, Oliver, ¿quieres continuar? Sí, claro. Ya que enviaste la diapositiva, yo sigo viendo la diapositiva de los libros. Sí, hay un poquito de lag. Ahorita. Ok. Ahorita en cuanto la vea, comienzo. Ah, Ok. Entonces, el título de esta presentación es Primeros Pasos a TDD. Bueno, aquí va el primer paso. El primer paso para aprender a TDD y dominarlo es practicar haciendo code katas. ¿Qué es un code katas? Bueno, la palabra kata es una palabra japonesa que usan mucho en artes marciales, que, que consiste en los ejercicios que ellos practican todos los días, constantemente, para ir puliendo sus habilidades en las artes marciales. Entonces, precisamente en el libro de The Pragmatic Programmer, el autor fue el primero que introdujo este término de code katas para el mundo de la programación. Y bueno, lo que se sugiere, lo que se menciona, es que el entorno ideal para comenzar a practicar TDD o cualquier otra metodología o conocimiento nuevo que queramos dominar es haciendo ejercicios diarios de entre 15 a 30 minutos, ejercicios de código, que nos permitan poder experimentar y agilizarnos en el dominio de cierta práctica, porque eso nos va a dar confianza de que cuando estemos en nuestros trabajos, cuando ya tengamos que implementar código productivo en fechas de entrega determinadas, no estar ahí experimentando. Ese es un muy mal lugar para experimentar. E incluso si tenemos una experiencia negativa de que intentamos implementar TDD y no nos quedó y nos retrasamos con una entrega, a lo mejor nos vamos a quedar con un mal sabor de boca de TDD y ya no lo vamos a volver a intentar practicar. Entonces, el consejo que les damos es que empiecen a resolver code katas. Si buscan en Google code katas, van a encontrar muchos problemas. Code katas TDD, van a encontrar muchos problemas que pueden empezar a resolver. O incluso pueden irse a la página de HackerRank o LeetCode o Project Euler y de ahí sacar problemas e intentarlos resolver con TDD. Y en esta presentación vamos a intentar resolver un code kata sencillo para que ustedes vayan viendo en qué consiste el proceso de TDD en vivo. Bueno, este code kata tiene los siguientes requerimientos. Debemos de implementar un sistema que te regrese, que salude a alguien por su nombre de acuerdo a la hora del día. Por ejemplo, de las 5 horas a las 11:59 debe de regresar el string de good morning. De las 12 a las 16:59, good afternoon. De las 17 horas a las 4:59, good evening. Bueno, aquí, por ejemplo, si ingresamos el nombre Dave y la hora son las 15:56, el saludo debe ser good afternoon, Dave. Pero en el caso de que no ingresemos un nombre vacío, solo debemos demostrar el saludo. Aquí, estos requerimientos están redactados muy similar a como recibiríamos en nuestro trabajo los requerimientos de parte del negocio. O sea, son muy similares a lo que sería una historia de usuario. Y muchos desarrolladores directamente se pasan a usar esto de referencia y ya de ahí pasar directamente a programar. Nosotros aconsejamos hacer un paso intermedio, que es reescribir estos requerimientos en forma de casos de uso. Los casos de uso son básicamente recetas, o sea, paso a paso lo que debe de hacer nuestro sistema, en una forma más como en lenguaje de programadores, como identificar las instrucciones que se deben de cumplir. Este ejemplo, como es extremadamente sencillo, aquí no se puede ver realmente como paso 1, paso 2, paso 3, pero sí podemos crear tal vez diferentes escenarios que queremos validar, que se cumplan. Por ejemplo, aquí nuestro flujo primario, nuestro happy path,
es ingresar una hora dentro del primer rango y que nos regrese good morning, y así para cada rango. Aquí no tenemos un sad path, no tenemos un caso de error, pero ustedes en su trabajo de día con día, la recomendación es que hagan sus casos de uso para el happy path y el sad path. Y bueno, esto es muy útil, en especial para TDD, porque a partir de estos requerimientos es como podemos empezar a escribir nuestras pruebas. O sea, el concepto de TDD es que las pruebas van a guiar nuestro desarrollo, nuestro código productivo. Pero cuando usamos casos de uso, los casos de uso van a guiar nuestras pruebas. Entonces, de esta manera vamos a guiar, al final de cuentas, estos casos de uso van a estar guiando nuestro desarrollo productivo. Y esto es muy, muy eficiente. Casi, casi se le podría llamar Use Case Driven Development, cuando se usa en conjunto con TDD. Y bueno, suficiente introducción, partiendo de de este caso de uso, que es el más sencillo, que es para cuando el dato de entrada es únicamente la hora del día. Bueno, aquí identificamos dos casos de uso. Cuando el dato de entrada es únicamente la hora del día, y el siguiente caso de uso, puedes darle a la siguiente diapositiva, es cuando se ingresa el nombre de la persona más la hora del día. Es aconsejable siempre comenzar a desarrollar el caso más sencillo. Siempre es también una máxima en TDD, empezar siempre con lo más sencillo posible. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a empezar con el primer caso de uso, el anterior. Ok. Vamos a pasar al código. ¿Pueden ver mi Xcode? Sí, sí lo veo. Ok. Pues vamos a crear un proyecto nuevo de Xcode. Para no complicarnos tanto, va a ser un framework de Mac. Ok. Eso hará que no necesitemos el simulador de iOS para correr nuestras pruebas y serán mucho más rápidas. Y bueno, como primer paso, voy a borrar el archivo por default de test. Y tengo una plantilla para el unit test. Si gustan, se las compartimos. Nos basamos en unas plantillas de John Reid, el autor de iOS Unit Test by Example. Y ahorita vamos a ver qué nos crea, ¿no? Le voy a poner Greeter Test. Y ya, nos crea un test 0. Este test lo único que hace es fallar. Lo voy a correr. Eso nos asegura que esté bien configurado nuestro proyecto, de que esté funcionando, que se corran las pruebas. Y también tiene un poco una función simbólica. En TDD, como explicaba Mario, siempre empezamos en rojo. Entonces, ya digamos que esta plantilla, desde el primer momento, empezamos en rojo, quiere decir que estamos empezando bien nuestro proceso de TDD. Vale. Voy a copiar los casos de uso para tenerlos aquí en la mano. Perfecto. Ok, entonces como mencionamos, a partir de nuestros casos de uso es como vamos a comenzar a escribir nuestras pruebas. Entonces, nuestro primer punto, el primer requerimiento, es que al ingresar una hora dentro del rango de las 5 a las 11:59, debemos regresar el saludo de good morning. Entonces, podríamos comenzar a escribir una prueba. Vamos a probar una función que le podríamos llamar greet, me parece un nombre adecuado, siguiendo la nomenclatura de Roy Osherov. Escribimos un guión bajo, escribimos ahora el input que va a recibir nuestra función, que va a ser el valor de las 5 horas, y escribimos el resultado esperado, que debe de regresar el saludo de good morning. Ok, ahora vamos a empezar a escribir nuestra configuración inicial del test, que sería crear nuestro system under test. Nuestro
Ahí escribiste de más un símbolo de igual antes del SUT. Pero, Ahí estamos escribiendo nuestro System Under Test. Y desde este momento estamos diciendo que queremos crear una clase o estructura que se llame greeter. Entonces, como no hemos creado esa clase, nuestro compilador nos está diciendo que hay un error. En este momento estamos en el primer paso, en la etapa roja de TDD. Así es que ahora debemos de escribir el código productivo más simple posible para hacer que compile nuestro test para regresar de nuevo al estado verde. Como pueden ver, Mario está escribiendo la función de greeter en el mismo archivo que el archivo de pruebas. Eso puede ser muy útil para tener mayor velocidad al momento de estar desarrollando nuestro código productivo, porque así no tenemos que tal vez compilar toda la aplicación para poder acceder a esa clase desde nuestros tests. Entonces, bueno, como ven, ya estamos en verde. Aquí normalmente siempre hay que hacernos la pregunta de si se puede refactorizar el código, pero como ya está muy sencillo, realmente no se puede refactorizar más. Así es que podemos ahora proseguir con nuestra prueba. Estamos en la sección de ejecutar una acción que nos devuelva algún resultado. Para eso necesitamos invocar una función que, como ya definimos en el nombre del test, se debe llamar greet. Y sería bueno que recibiera un parámetro que se llame time. En este momento, ok, queremos que esa función nos regrese un result. Y queremos que ese result sea de tipo string. Por eso en este momento estamos declarando explícitamente el tipo de dato string para nuestro result, porque queremos verificar que la prueba que el método que aún no hemos escrito nos regrese ese tipo de dato. Entonces, ahora necesitamos hacer que nuestra prueba compile, que pase a verde. Por lo tanto, tenemos que implementar en nuestro código que va a ser código productivo, nuestra función greet, que recibe un parámetro time, pero todavía no hemos dicho, ahí todavía no hemos definido qué tipo de dato va a ser time. Así es que desde nuestra prueba podemos declarar nuestra función time, que sería bueno que fuera de tipo date, y nos podemos apoyar de la clase de dayComponents para crear una hora utilizando el calendario por default. Le podemos pasar el valor de la hora, serían las 5 horas con 0 minutos, y lo podemos convertir a date. Este método nos va a regresar un date opcional. Nosotros no queremos que nuestro método reciba un date opcional, así es que estamos utilizando force unwrap. En este caso, dentro de nuestros tests, no está mal que usemos force unwrap. Es un ambiente controlado que, si llega a crashear, contaría como una etapa roja de nuestro Test Driven Development. Sería un error de desarrollador, sería algo que no afecta al usuario, es que está perfectamente bien usar force unwrap. Y bueno, ya definimos que nuestra función queremos que reciba un parámetro time de tipo date. Si es que escribimos el código productivo suficiente, mínimo suficiente, para que nos regrese un string, que en este caso lo mínimo suficiente sería regresar un string vacío. Y como vemos, ya estamos de nuevo en el estado verde. ¿Algo que podamos refactorizar, Mario, antes de proseguir? No. Bueno, tal vez podríamos quitar el tipo explícito string. Ya no es necesario. O sea, ya verificamos que nuestro método está regresando un string. Siempre cuando estamos después de la etapa verde, debemos de preguntarnos a nosotros mismos si podemos refactorizar algo. En este caso fue un pequeño detalle. Y ahora podemos continuar. Ahora estamos en la etapa de verificar que nuestro resultado sea lo que esperamos. Que en este caso lo que esperamos es recibir el saludo de Good Morning. Ok, estamos en rojo. Excelente, eso es lo que queremos. Ahora queremos implementar el mínimo código posible para hacer
hacer pasar nuestra prueba. Aquí pasa, o sea, estamos hardcodeando el string de good morning, pero este código no es incorrecto. O sea, está incompleto, pero no es incorrecto. Hasta el momento, por lo que hemos definido, se comporta como esperamos nuestro sistema. Si es que no podemos refactorizar nada en este momento. Sí, ¿no? Creo que sí podríamos refactorizar la creación de la hora, del time. Como que esos detalles no son relevantes en nuestra prueba. No es relevante cómo estamos creando la variable de time en nuestra prueba, así que sería bueno crear un método helper sí, que reciba el parámetro de hora y minutos y que nos regrese un date. Y ahí podemos mover la lógica de la creación de nuestra hora. Ok. Sí, siempre debemos de buscar mejorar nuestro código tanto productivo como código de pruebas. Cuando estemos en la etapa de refactor, debemos de darle el mismo cuidado a ambos. Que como pueden ver con lo que está haciendo Mario, así queda mucho más limpio el código. Y se nota claramente la separación de las 3 secciones que debe tener una prueba, que es el given, el when, el then, o el arrange, act, assert. En este caso, simplemente separándolo con espacios. Luce muy bien. Ok, así es que podemos continuar con la siguiente prueba. Que como estamos todavía probando el primer rango de horarios, ahora podríamos probar una hora intermedia dentro del primer rango. ¿Qué te parece cuál era el requerimiento? De 59, ¿qué te parece a las 9 horas? Ok, la configuración va a ser muy similar. De hecho, solo va a cambiar el valor de la hora. El resultado esperado es el mismo. Así que podemos reutilizar el código de nuestra prueba anterior. Y en este caso pasó nuestra prueba. Aquí muchos puristas del TDD dirían que nos estamos saltando los pasos porque no pasamos por el rojo antes de llegar al verde. Pero al final de cuentas, la intención al hacer TDD y en general pruebas unitarias es verificar que el comportamiento del sistema sea el que esperamos. Y para este caso, surgió por casualidad que el comportamiento esperado del sistema con la implementación actual que tenemos es el esperado para esos datos de entrada. Así es que me parece que es perfectamente válido y correcto dar por sentado de que funciona bien y proseguir a la siguiente prueba. ¿Cómo ves si refactorizamos? Creo que nuestros tests podríamos refactorizar aquí. Ok, ¿qué tienes en mente? Podríamos, si te das cuenta, lo único que cambia nuestros tests es la hora. Podríamos hacer una función helper para Ok, código. sí, que reciba la hora y que tal vez le podamos pasar el resultado que esperamos. Me parece bien, es un buen refactor. Ok, podemos crear una función assert que reciba el saludo esperado, que es un string, y que reciba un date. ¿Te parece bien? Ok. Ok, Time, perfecto. cambiarlo. Lo veo bien. Y sí, como comenta Mario, cuando identificamos que estamos repitiendo código, lo ideal es abstraerlo en una función, que es lo que estamos haciendo en este momento.
Estamos creando una función que reciba el saludo que esperamos, que queremos probar, y la hora. Me faltó aquí el grid. ¿Ok? Y ahora podemos reescribir nuestros tests de una manera mucho más simple, pasándole simplemente cuál es el saludo que esperamos recibir y la hora. Ok, todo sigue pasando, perfecto. Pero aquí lo único que me gustaría resaltar es el escenario cuando falle una prueba. ¿En qué lugar te va a marcar el error? ¿En qué línea del archivo te va a marcar el error falle? Porque estamos moviendo el assert ahora en otra función. Y bueno, como pueden ver, ahora el error del assert te lo está mostrando en la función que queremos auxiliar. Y pues esto tal vez no es tan bonito, no es tan fácil de seguir. A partir de Xcode 12, ya te muestra en gris, como pueden ver, te muestra en gris que esa línea provocó un fallo en un assert. Pero esto se puede mejorar. ¿Puedes mostrar cómo, Mario? Sí. Si nos damos cuenta, la función de assert igual puede recibir como parámetros un file y un line. Y esto nos puede ayudar a, como dice Oliver, a ubicar mejor el error. A lo mejor este fallo aquí nos está distrayendo mucho y podremos pasarle esos parámetros así. Y si vuelvo a correr las pruebas, ya solamente me marca el error acá en mis tests. Sí, en donde los tests quedan mucho mejor, en mi opinión. Ok, regresemos al código productivo como estaba. Ok. Y si han notado, nuestras pruebas son extremadamente veloces porque estamos utilizando un target de Mac en vez de utilizar un simulador como por default. Por lo tanto, no tenemos que cargar la aplicación en un simulador para poder ejecutar nuestras pruebas. Ok. Entonces, seguimos con nuestra siguiente prueba. Seguimos en el paso 1. Ahora sería interesante crear un test para la hora límite superior, que serían las 11:59. Y esperamos también recibir el saludo de Good Morning. Perfecto. De nuevo, no pasamos por las 3 etapas. En este caso, por practicidad, creemos que no es necesario. Ya verificamos que se espera que se comporta como queremos para nuestro primer caso. Sí, Y creo tal vez con esto ya, perdón. aquí podemos refactorizar, Oliver. No sé cómo ves. Poner un for aquí para que se lea mejor el assert. Sí, me gusta más. Assert grid for date. Okay. Sí, en TDD tenemos que hacer refactors constantes. Ok, y me parece que con eso ya podríamos asegurar que cumplimos con el primer requerimiento de nuestro caso de uso. Por lo tanto, podemos marcarlo con una palomita o escribir done. Ok, perfecto. Ahora podemos abordar el paso 2 de nuestro use case. Ok, que vamos a tomar el rango inferior inicial, que son las 12 del día, y esperamos recibir el saludo de Good Afternoon. Ok, perfectísimo. Empezamos nuestro proceso de TDD en rojo. Ahora tenemos que pensar cuál es el código más simple posible para hacer esa prueba pasar.
sea, no importa si el código se ve mal o se ve incompleto o hardcodeado, aquí el objetivo es lo más simple posible para hacer fallar. Y creo que lo más simple posible sería comparar directamente que la hora sean las 12 y si ese es el caso, regresar ese saludo. Sí, básicamente la idea sería implementar lo que está haciendo en este momento Mario, que es comparar directamente que la hora sean las 12. Y necesitamos de nuevo apoyarnos en la clase de Date Components, me parece. Tengo por aquí, déjenme ver. Tenemos ya la referencia para agilizar. Y vamos a ver qué pasa. Sí, Ok, ya. aquí estamos convirtiendo nuestro date en date components y solo estamos tomando en cuenta que la hora sean las 12. Y nuestro código pasa. Ahora estamos en la etapa de refactor. Aquí, Mario, ¿crees que podemos hacer algún refactor? Sí, podemos, la forma en la que obtenemos la hora, usar un método auxiliar para sacarlo de nuestra función grid. Ok, me Eh, gusta la idea. esta lógica, moverla acá, es un entero y nada más escribirlo word for date, nuestro refactor. Ok, excelente. Podemos continuar a nuestra siguiente prueba. Sí, y es lo mismo, solo que a las 14 horas. Tiene que fallar. Oh, falló. Ok, de nuevo implementamos la forma más simple posible para hacer pasar nuestra prueba, que es comparar directamente que la hora sean las 14 horas. Ok, muy bien. ¿Algún refactor? No, ¿tú ves algún factor? De momento no. Ok, De momento lo veo muy bien. Podemos continuar con probando el siguiente valor. vale. El siguiente valor sería a las 4:59. Ok, Ok, está fallando. Vamos a hacer otra vez el código mínimo necesario para que pase ok. a las 16 horas. ¿Algún refactor, Oliver? Sí, creo que podríamos ya empezar a usar rangos, manejar rangos en el if en vez de comparar directamente con los valores. Podríamos utilizar el operador de menor a igual y encapsular el current hour en el intervalo de 12 a 4. Menor o igual a las 14. Ok, sigue pasando. Ok, Ahora vamos al... Bueno, si nos damos cuenta ya podemos marcarlo como check, ¿no? sí, Sí. terminamos nuestro segundo punto. Podemos continuar al siguiente. Para no irnos tan lento, voy a poner ya los tres casos de Good Divino. Sí, esto lo hacemos para no extender demasiado esta, esta demo, pero normalmente lo que tú quieres hacer es ir caso por caso. Ahorita nada más por Bueno, aquí completamos los siguientes rangos de hora.
que son todos los casos en los que te va a regresar el saludo de Good Evening. Así es que ahora tenemos que escribir el código productivo mínimo indispensable para estar en verde. Ya no estoy viendo tu pantalla. Bueno, se quedó congelada tu pantalla. Ok. ¿Los demás sí pueden ver mi pantalla? Bueno, o sea, sí la veo, pero ya. Ok. Okay. Sí, igualmente lo veo bien. Bueno, aquí tenemos los casos para ya cuando es Good Evening, de las 23. Y Ok, ahí falló. Podemos ver el mensaje de error. ujú, Ok, ahí el problema es una mayúscula. ok. Este error se nos podría haber pasado muy fácilmente a producción. Si no estuviéramos desarrollando TDD. Podemos correr las pruebas. Y podríamos hacer un refactor, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, podríamos hacer de manera similar al caso anterior, usar el operador de menor o igual. Ujú. De 17 a 23. Ok, va. Y podemos darle un check aquí. Ok, ya solo nos falta el último paso para validar completamente este caso de uso, Sí. que es checar para el rango de las 12 de la mañana a las 4:59 de la mañana. Estamos a las 12. Bueno, aquí antes de hacer las pruebas voy a mover ya mi struct al código de producción. Ok, Algo importante que se nos olvidó mencionar es que cada vez que estemos en estado verde, deberemos hacer un commit. sí, claro. Sí, siempre. Y aquí, para apoyarme, voy a presionar la tecla de Option y presionar el otro archivo para tener los dos aquí a la mano. Y voy a correr los tests. Sí, Y siempre es muy útil tener a la vista al mismo tiempo el código que estás generando y, y las pruebas. entonces, para irnos un poquito más rápido, voy a los tres casos, que es a las 00 y a una hora intermedia, a las 2 de la mañana, ¿te parece? Sí, parece bien. Y hasta las 4:59. A ver si... sí, fallaron las pruebas. Acá Xcode me dice que pruebas fueron las que fallaron también. Sí, por eso es muy útil usar nombres muy descriptivos siguiendo la nomenclatura sugerida, porque, por ejemplo, ahí sí, si muestra los errores, inmediatamente puedes saber qué falló y bajo qué condiciones falló. Vale, entonces sería de las 0 a las 4, ¿no? Sí, correcto. Y va, todo en orden. Bueno, aquí puedo ver que podríamos hacer un refactor
¿O cómo ves tú, Oliver? Sí, porque no me agrada mucho que el valor por default sea good morning. O sea, ahí ese código realmente no te está diciendo explícitamente bajo qué rangos esperamos que regrese good morning. Ok. Entonces creo que sería bueno seguir el mismo patrón de usar un if para verificar los rangos. Entonces, good morning es de las 5 a las 11, ¿no? Sí, de las 5 a las 11:59. Y por ahora vamos a dejar este caso por default. Ok, me parece bien. Creo que es mucho más fácil de entender este código para cualquier programador nuevo que lo ve. Y bueno, si se fijan, ya, ya creo que ya podemos marcar como completado nuestro último punto del caso de uso. Nunca necesitamos comparar los minutos. O sea, bastó con comparar los rangos utilizando horas. Esto tal vez al principio no era evidente. Tal vez si hubiéramos comenzado directamente a escribir el código sin usar pruebas, hubiéramos estado haciendo estas comparaciones considerando los minutos, pero siguiendo el Test Driven Development y implementando el mínimo código indispensable para hacer estas pruebas pasar, pues nos dimos cuenta de que con las horas era prácticamente suficiente. Sí, y complementando lo que dice Oliver, ahorita solo estamos probando los casos, ¿no? De los límites, ¿no? Límite inferior, límite superior y uno en medio. Pero podríamos agregar más casos para sentir más confianza, más horas, es necesario, pero siempre si dudamos de que se nos podría ir algún caso, hay que escribirlo en el test. Más vale que nos sobren pruebas a que falten. ¿De acuerdo? Y este código yo ya lo veo bastante limpio, bastante legible. Se podrían todavía hacer modificaciones, otros refactors, con la confianza de que el comportamiento va a ser verificado con las pruebas que escribimos. Entonces ahí tenemos un código preparado que, que hace lo mismo que el código productivo que ya tenemos, pero que podrían ser otras diferentes versiones que podríamos probar. ¿Podrías mostrar, Mario? Sí, por ejemplo, una siguiente versión eh, podría ser cambiar los rangos. Aquí se me fue este botón. Aquí teníamos, por ejemplo, un menor igual a 4, pero viendo el código nos damos cuenta que los rangos del lado derecho con los del lado izquierdo podrían ser iguales si quitamos el igual. Si corro las pruebas, debería pasar todavía. Esta es una primera mejora. Otra versión que hicimos, déjenla, les comparto. Fue hacer un arreglo de tuplas y sustituirlas ya en nuestro código para no tener hardcodeado aquí los strings. Eh, Nosotros escogimos las tuplas ahorita por facilidad, igual podría ser un diccionario, pero con nuestras pruebas tenemos la confianza de que aún funciona. Miren, algo rompí. Y esto es porque le borré el valor de las 24 horas. O sea, si no hubiera tenido las pruebas y hubiera refactorizado, querido limpiar el código, aquí hubiera Provocado un crash, tal vez, en un crash. producción. Sí, exacto. O sea, y si esto lo combinamos con algo como Continuous Integration, este cambio no pasa nunca
a producción. Y como pueden ver, aquí volví a romper todo. Ahí Y es una mayúscula, ¿verdad? sí, aquí igual puedo seguir limpiando con la confianza de que los tests pues ya funcionan, ¿no? Como lo dijimos, unos tests que nunca fallan no nos sirven de nada. Entonces, Claro, y el feedback es inmediato, es rapidísimo. O sea, inmediatamente nos dimos cuenta que había un problema y nos dimos cuenta cuál era el problema. Bueno, ahí yo directamente vi que faltaba la mayúscula, pero si hubiéramos visto el mensaje de error en la prueba, ahí claramente hubiéramos visto. y podríamos seguir limpiando. Aquí tenemos otra versión con un for loop para evitar tantos zips. Se los comparto. Aquí hacemos un for loop, hacemos y le pasamos el índice en el for a nuestra tupla para obtener los valores. Si se dan cuenta, sigue pasando. Tenemos la confianza de que esta solución también sirve y podemos ir evolucionando, ir probando diferentes soluciones y ver cuál es la que más nos gusta o la que más nos conviene en nuestra aplicación. Sí, podemos hacer todos los refactors que queramos. Ahí es donde te ahorras tiempo. Ahí es donde verdaderamente el TDD te ahorra el tiempo. Sí, y también esta es la esencia de hacer code katas. La idea de hacer un code kata es que experimentar, o sea, estar jugando con él. Ya que hiciste una versión, a dominar esto del TDD. Y bueno, ya terminamos nuestro primer caso de uso. Creo que ya estamos cerca del tiempo que teníamos estimado para dar esta plática. Entonces, les podríamos dejar implementar el siguiente caso de uso, que es considerando los nombres en la función para el saludo como un ejercicio a quien quiera seguir practicando. Podemos, creo que ya regresar a la presentación. Sí, ¿ya ven la presentación? No, estoy viendo una pantalla Yo veo distinta. la de casos de usos. Ah, ok. Sí, Ok, otra vez mi lag, lo siento. bueno, sí, como dice Oliver, pues de tarea pueden intentar con este mismo código, los vamos a compartir, implementar ya el caso de uso con el nombre, ¿no? Ahora nuestra función tiene que saludar con un nombre que le demos. Y pues, para concluir, queremos compartirles una definición de qué es Legacy Code. Esto lo obtuvimos del libro de Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers. Y en resumen, el código sin test es código malo. No importa si está muy bien escrito, no importa si está orientado a objetos, protocolos, reactivo. Sin test, no podemos cambiar el comportamiento de nuestro código rápido y comprobarlo, ¿no? Y bueno, sin test no sabemos si el código está poniéndose mejor o peor. Entonces, nos gusta mucho esta frase y se las quisimos compartir. No sé si quieras decir algo más, Oliver. Bueno, lo más importante ya se dijo. Los siguientes pasos sería practicar con otros code katas, tratar de hacer una práctica diaria. Algunos aconsejan entre 15 y 30 minutos diarios. Tal vez podría ser los 15 o 30 minutos antes de la hora de trabajo. Podría ser como una especie de calentamiento. Y pues les recomendamos que lean de los libros que pusimos en las referencias. Creo que especialmente sería muy bueno que leyeran el libro de John Reid, el de iOS. Creo que sería muy ayudaría mucho a que profundizaran en ese tema. Y bueno, pues nada más que aportar.
nuestro... tenemos un canal de YouTube. Perdón, te escucho hablando, pero no sé si estás hablando y te estoy... No, interrumpiendo. adelante. Pensé que ya habías terminado. Dale. Perdón. Sí, si gustan pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es Swift Dojo. Ahí cada semana subimos videos, en su mayoría relacionados con esto de TDD, de unit testing, pero pues también vamos a tocar temas de arquitectura, de patrones de diseño y en general temas de clean code. Entonces, si gustan seguirnos, suscríbanse. ¿Y qué más? ¿Tenemos más diapositivas? Pues no, la bibliografía y pues también agradecerle a Mauricio y a Misael. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero pues son gajes del oficio. Sí, eran problemitas ahí de los OBS Ninja, que era lo que usamos para los rooms, pero bueno, ya lo corregimos, usamos Skype para la siguiente vez como ahorita y no hay ningún problema. Entonces, pues si tienen preguntas, es el momento, lo pueden escribir aquí en el chat. Yo tengo una para preguntarles de una vez y es, ¿en qué casos no usarían TDD ustedes? O si hay algún caso que no se usaría. Bueno, en Swift puedes escribir pruebas unitarias prácticamente de todo. O sea, puedes tener un coverage completísimo, testear frameworks, puedes testear prácticamente todo. Entonces yo diría que idealmente yo siempre usaría TDD para todo. Sí. Excelente. La única excepción, a lo mejor, si quieres una app así de prueba, chiquita para, por ejemplo, no sé hacer Combine, no sé usar Swift UI. Entonces, si te quieres concentrar en aprender el framework, pues sí, ahí no es necesario hacer pruebas, simplemente es para aprender. Cualquier código que vaya a ir a producción, ahí sí de ley debería tener pruebas. Por ejemplo, yo no me subiría un coche que no ha sido probado, ¿no? Imagínense un coche que no ha probado los frenos, pues no, o sea, no. Entonces hay que tener el mismo cuidado nosotros con nuestro software y todo código que vaya a llegar a usuarios, sí hay que probarlo. Vale, es que la pregunta iba de la mano con la siguiente, porque ustedes dijeron lo de Swift UI, que tal vez en Swift UI es más complicado, entonces se iba por ahí. Sí, es complicado por cómo está el framework. En Swift UI no tenemos un controlador como tal, pero una forma para testear en Swift UI. Igual tenemos un video en nuestro canal, por si lo quieren checar, es con Snapshot Testing. Como en Swift UI está más directo la vista declarativa, podríamos tomar fotos de nuestra vista, inclusive apoyarnos con Preview y ahí empezar a hacer TDD. Vamos a tener un ciclo con Previews y Snapshots. Súper bien. ¿Y qué harías, por ejemplo, en el caso de que un cliente, o sea, tu jefe o tu empresa, o etcétera, no diga, no tenemos tiempo, o etcétera? ¿Ustedes qué argumento usarían para convencerlos? Digo, porque seguramente mucha gente está en posición ahorita que quiere usar TDD, pero pues ya sabes, dicen, no hay tiempo, va a retrasar todo la entrega. Entonces, ¿qué argumentos usarían para convencerlos? Ok, bueno, si mi jefe directo no es desarrollador, honestamente ni siquiera le tendría que mencionar que voy a usar Test Driven Development. O sea, eso es una decisión técnica que creo que como desarrolladores nosotros tenemos esa responsabilidad de tomar. En caso de que nuestro líder técnico, que sí fuera programador, no fuera muy partidario de Test Driven Development, bueno, ahí a veces es un poco complicado, sobre todo si no se tiene más seniority que tú, tiene un rango más alto que tú enseñarle, pero tal vez podrías poco a poco en un feature en el que sí tengas tiempo para desarrollar y estés empezando desde cero. Tal vez ahí, si ya has practicado con los catas y tienes sólido conocimiento, puedas irles poco a poco demostrando cómo realmente no te lleva mucho más tiempo al principio de desarrollar con TDD y a largo plazo te ahorra mucho tiempo. Y también explicar que eso va a ahorrarle al final al cliente dinero. Va a poder responder mejor a los cambios del mercado. Claro.
Claro, súper lógico, porque sí había escuchado, también he leído al respecto un poco. No, todavía no lo uso 100%, pero sí dicen que lo más complicado es eso, de que cómo convences a, por ejemplo, si tu tech lead o lo que sea es el que toma las decisiones, cómo lo convences de usarlo, ¿no? Y por qué, etcétera. Entonces, gracias por la presentación. Implementar yo creo. Sí, dicen que lo más Sí, a veces es difícil. ¿Cómo convences? Mis Creo que se escucha las decisiones, cómo lo convenzo. Listo. Pues la última pregunta mía era, aparte del libro que aquí lo tengo, es de, ¿lo recomendaste tú, Mario? Que era el de iOS Unit Testing, by example. Entonces, ¿qué otros hay cursos, hay algo más recomendarían para que la gente aprendiera? Sí, ahí en YouTube también está súper buenísimo el canal de The Essential Developer. Ahí ese canal promueve mucho ese tipo de prácticas de TDD y tiene muy buen contenido. Entonces también sería muy buen complemento el libro que recomendó Mario de John Reid más el canal de The Essential Developer. Yo creo que serían muy buenas fuentes. Excelente. Misa, no sé si tú tengas alguna más pregunta. Claro. Gracias a ustedes por el espacio y a los que nos escucharon. Sí, y lo que sí iba a decir, digo, aparte de lo que mencionaron, pues el mismo canal de ellos es una buena fuente. Yo estuve viendo un par de videos de ustedes donde escriben esto a mucho más detalle. Entonces, pues se los recomiendo muchísimo. Ahí les dejamos los links en los comentarios. Y ya, pues muchas gracias a todos por estar en el live. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Bueno. Que estén muy bien.